Capítulo 21 de Hechos, versículo 17. Quiero, hermanos, agradecerle a Dios por nuestros adolescentes que hoy estuvieron apoyando fuertemente la alabanza. ¿Qué deseamos para ellos? ¿Qué deseamos para los adolescentes, hermanos? Mire, estar acá enfrente no es cualquier cosa. Usted se viene acá y usted me ve a mí y dice, no, pues yo lo veo y él no me ve. No, yo sí lo veo. De aquí se notan, mire, todas las vistas, todas las miradas. Aquí las siente uno. Unas de ternura, de corazón y otras de cuchillo. Y no es de que estén enojados, pero es que para algunos es temprano, qué sé yo. O a lo mejor trae un dolorcito y no lo sabemos. Pero los muchachos fueron valientes y lo lograron gracias al Señor Jesús. Y obvio, en la marcha, todo esto cada vez va a ir siendo mejor. Pero bendecimos a Dios por la vida de nuestros adolescentes. Gloria al Señor Jesús. Palabra de Dios, dice Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Alguien diga amén. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? Vamos a hablar del virus más peligroso que existe. Y no es el COVID-19, no es ningún otro virus que ande por ahí. Vamos a hablar de un virus que tiene más de 2000 años afectando. ¿Está usted listo? I'm ready. ¿Usted está listo? No, nos va a regañar, no nos va a regañar, le aseguro que no los voy a regañar. Dios va a hablar a nuestras vidas en este momento. ¿Oramos una vez más? Dígale al Señor, Señor, háblanos en esta mañana. Padre bendito, una vez más nos acercamos delante de ti, clamando, Señor Jesús, que tú nos cubras en este momento y tu palabra, Señor Jesús, con libertad fluya en el nombre poderoso y dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, glorificando a Dios. Una de las características muy importantes de la iglesia es que la iglesia que está conectada con Dios, la iglesia que está conectada con Cristo, cuando el evangelio es predicado, la iglesia se goza, la iglesia se alegra. Y lo que más le debe gozar al cristiano verdadero es que gente sea alcanzada para Cristo. Dije, lo que más gozo debe darle al cristiano verdadero es que gente sea alcanzada para Cristo. No podemos, hermanos, estarnos gozando porque nos ganamos la lotería. Eso aquí se va a quedar. Usted no puede gozarse de que le aumentaron 50 centavos la hora, tampoco, porque eso aquí se va a quedar. Usted no se puede gozar si quedó o no su candidato presidencial, tampoco, porque en 4 años se le acaba el corrido. Yo no puedo gozarme entonces por cosas materiales, no puedo gozarme por cosas temporales. Yo debo gozarme, hermano, por las cosas eternas. Y cuando alguien es alcanzado para Jesucristo, debe ser ese el mayor gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque significa, hermano, que el sacrificio de Jesús sigue siendo, hermano, poderoso hasta este día. Y fue lo que Jesús, hermano, hizo hincapié antes de ascender a los cielos. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Háganlo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícenlos invocando mi nombre. Y eso fue lo específico que nos dijo Jesús, hermano, a la iglesia. Y eso es lo que nos debe dar más gozo. Por eso decimos cada vez, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente.
Y esa fiesta, hermano, allá en los cielos se deja sentir aquí en la tierra y así debe de ser. Pero yo no me debo gozar de que bajé 5 libras, porque le aseguro que en estos 2 meses va a subir 10. ¿Cómo me está profetizando? No, pero es obvio. Ahorita usted dice, estoy cuidando la línea. Le digo, yo cuido mi línea está así, redonda, redonda. Ya ni la cuido. Pero no me puedo gozar tampoco por eso. Mi más mayor gozo, hermano, en la vida cristiana es que más personas lleguen a Cristo Jesús. Y ese gozo se va a seguir viendo cumplido en nuestras vidas. Pero entonces vemos a través de la escritura en el capítulo 21 que Pablo, después de haber hablado, hermano, el evangelio, después de haber compartido en tantos sitios, en Macedonia, en Grecia, en Troas, en Mileto, estuvo compartiendo el evangelio, en otros momentos fue encarcelado, en otros momentos lo maltrataron. Pero luego llego al capítulo 21, no sé cuántos ya llegaron a la lectura ahí o ya pasaron de esa escritura, pero encuentro que los hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, dice que la iglesia, los hermanos, dice, le recibieron con gozo. Y entonces cuando Pablo les empieza a compartir todo lo que había hecho el Señor con todos los gentiles, dice que cuando los hermanos le oyeron, glorificaron a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios en este día? Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Entonces yo me saco de onda, como decimos en mi tierra, porque Pablo les está compartiendo lo que había hecho el Señor con los gentiles, pero los hermanos, acuérdense que está en Jerusalén Pablo, sacan a los judíos, mira a los judíos cuántos han creído, y le aclaran, pero todos estos son celosos por la ley. Digo, yo pensé que eso se había terminado y no se había terminado. ¿A qué voy, hermano? Mire, vamos a seguir leyendo. Verso 21. Se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Cuando yo estaba leyendo esto no lo podía creer. En otras palabras, le estaban diciendo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Aunque lo que estás hablando, lo que estás enseñando, lo que está predicando está bien, se van a enojar los que siguen la ley. Entonces, Pablo, tienes que guardar las apariencias. Tienes que hacer las cosas que están haciendo ellos para que no se vayan a enojar. ¿Sabe qué estaba siendo afectada la iglesia de Jerusalén en ese momento? El virus más peligroso en la historia de la iglesia. El virus, hermano, del legalismo. Y Pablo es víctima de este virus que había infectado a los hermanos en Jerusalén. Y ahora, para no molestarlos, porque en el corazón de Pablo estaba el amor, la ternura por ellos, donde el Señor dijo que no seamos piedra de tropiezo para ninguno de estos pequeños. Pablo dice, bueno, lo voy a hacer. Ahora, yo estaba meditando en esto y hago hoy la pregunta: ¿cree usted que el espíritu o el virus del legalismo se desapareció? Y le digo con seguridad que no. ¿Por qué?
Porque si estuvo en los primeros hermanos, en la iglesia primitiva, significa que ese virus o ese espíritu sigue operando, hermano, en estos tiempos, donde tenemos que hacer cosas, realizar cosas para que cierto hermano de élite o de cierto renombre o de cierta posición legal, vamos, no se vaya a enojar. Y mire, hermano, hoy quiero decirle así rapidito, como su pastor, usted no debe tenerme miedo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así miro. Pero muchos hermanos traemos la mentalidad, y tengo que aclarar por el punto que estamos hablando, de que el pastor no me vea porque me va a regañar. Y lo he dicho en otras ocasiones, hay hermanas, hermanos, que me ponen en mal con sus hijos. ¿Cómo, hermanos? Sí. Le dicen, pórtate bien o le voy a hablar al pastor. ¿Por qué me mete a mí? Y le digo a algunos niños que los asustan con eso, me voltean a ver así. ¿Cómo estás, mi hijo? Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque ya los asustaron. Yo quiero decirle, hermano, que usted se libere de todo miedo, de todo temor, de decir el pastor me va a ver haciendo algo. No, libérese. Lo he dicho en otras ocasiones, yo no soy mejor que usted. Somos iguales. ¿Alguien dice amén? Pero me ha tocado a mí también vivir momentos donde tengo que hacer cierto tipo de cosas para que X o Y, hermano o hermana, no se vayan a molestar o me vayan a poner en mal con cierta autoridad religiosa. Tengo que ponerme el velo, dirá una hermana. No voy a poner el velo porque le van a decir al pastor. Años atrás, ahorita me acordé porque mi hermano trajo un himnario. El hermano no trajo himnario. Hace más de 20 años usted no traía himnario y era pecado. No trae himnario, usted no es cristiano. ¿Cómo va a cantarle a Dios? Porque antes no había proyector, no había nada de ese tipo de cosas. Más de 20 años atrás, 25 años atrás, no había nada de eso. Cada hermano traía su Biblia y su himnario. Esa era la ley, era algo ya religioso, su Biblia y su himnario. No trae himnario. Olvídese si no trae la Biblia. Este no es cristiano. Muchas otras cosas más que se hacían pensando que de esa manera se agradaba a Dios. Pero yo encuentro en la palabra de Dios que lo único que le agrada a Dios es el espíritu contrito y humillado. Eso es lo que le agrada a Dios. No que le agrada a cierto hermano o a cierta hermana. No, es que el velo tiene que machar con el vestido, si no es pecado. No, es que los zapatos son mostaza y no quedan con la falda fulana. Y la hermana sutana siempre está checando, no nos va a regañar. Más años atrás, el hermano vino sin corbata. El pastor predicó sin corbata. Yo la uso porque me veo bonito. No por otra cosa. Yo decía, vamos a poner este traje, es el único limpio que me queda. Y entonces dije, pues no se ve bien el traje sin corbata, pero no es por un requisito religioso. Pero años atrás, si usted no traía corbata, andaba en pecado. Y si traía camisa de vestir y no traía el botón cerrado hasta arriba, sin corbata, se ve bien chistoso, con la camisa cerrada hasta acá arriba. Y en muchos sitios todavía se maneja así. Bueno, está bien por ellos.
Pero era un requisito para que los hermanos de la élite religiosa sintieran que todos andaban en santidad, confundidos pensando que la santidad estaba embrollada o estaba empapada de un atavío externo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, una de las cosas que más odió y detestó era ese espíritu legalista que estaba en los fariseos, en los saduceos y en la gente religiosa de aquel tiempo, como los sacerdotes y el sumo sacerdote, que estaban siempre preocupados por la apariencia, cómo se miraba la gente. ¿Trabajaste en día de reposo? ¡Oh! Blasfemia. Y dice la Biblia que se arrancaban las vestiduras en señal de que habían blasfemado en contra de Dios. Y algunos dicen que Jesús, porque normalmente pensamos que Jesús era bien buena gente, que Jesús llegaba y venid a mí, los que están trabajados y cansados. A los pecadores sí les hablaba con amor y cariño, pero a los legalistas les hablaba fuerte. Generación de víboras. Yo soy hijo de Dios. Así les decían los fariseos. Generación de víboras, generación perversa, sepulcros vestidos de ropas buenas. O sea, le está diciendo, apestan a muerte. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Le ponen cargas a los necesitados que ni ustedes pueden cargarlas. Con todos sus esfuerzos, nunca las podrían sobrellevar, pero ustedes sí se las ponen sobre todas esas personas que lo único que quieren es acercarse a mí y ustedes se las han estorbado. Entonces, una de las cosas que Dios siempre detestó y que le cayó demasiado mal y que habló con muy enérgicamente fue contra las personas que tenían ese virus del legalismo. ¿Cómo me doy cuenta que está atacando mi vida un virus de legalista? Muy fácil. No te interesa que alguien se salve. Hello. No le interesa a uno si se salva o no se salva, con que a mí me llegue mi cheque. Yo estoy bien. ¿Cómo me doy cuenta que soy un legalista? Porque me pongo a orar y me siento más santo que todos los demás. Leo la Biblia y me aprendí un texto nuevo y ya me creo más que mi hermano, el vecino que está aquí al lado. Ayuné y ando presumiendo. Y estuvo fuerte el ayuno, varón. Híjole, no, sí. ¿Y usted ayunó? No, y se sale. ¿Qué nos dijo Jesús con respecto a eso? Cuando ustedes ayunen, arréglense, acomódense, peínense y anden al 100. Que nadie se dé cuenta que ustedes ayunaron. Ustedes cuando oren, no lleguen, sí, esto y lo otro, y oraciones, como les decía en algunos domingos atrás, muy rempompantes. Oh, bendito Dios, hermoso de los cielos, de la tierra, y de esto y del otro. Y dice el Señor, ustedes creen que toda esa gente legalista, porque avientan mucha palabrería, ellos piensan que van a ser oídos. Pero ustedes cuando oren, vayan a lo privado de su recámara y ahí donde nadie los ve, Dios sí los ve, y ahí en privado Dios escuchará esa oración y los recompensará en público. ¿Cómo me doy cuenta entonces que soy legalista? Porque ando presumiendo que hice por el reino. Y me refiero a las cosas básicas, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Pero un síntoma claro de ese virus es: no me interesa que la gente se salve. La iglesia no ha alcanzado, la iglesia no ha bautizado. ¿Qué me importa? Con que yo esté bien. Pero mira, ya veo aquel hermano.
yo lo vi haciendo algo malo. Venga, pastor, quiero decirle algo. Sí, dígame. Yo se lo digo para que estemos orando. Pero yo vi cómo se estaba peleando el hermano con la hermana. Y yo digo, ¿cuántos no hemos tenido discusiones con nuestra esposa, con su cónyuge? ¿Hay aquí alguien que no ha tenido alguna discusión con su cónyuge? Dígame cómo le hace. Pero está en pecado. ¿Qué hace ese virus también a la iglesia? No permite que verdaderamente, hermano, este sitio sea el hospital del pecador. Ese virus maligno, hermano, no permite que seamos sinceros, honestos delante de Dios y de su iglesia. Porque sabe uno que en ese instante, en cuanto uno abra la boca y diga el problema o la necesidad que trae, todo el mundo se le va a echar encima. Y de pilón, cuando la persona, se dice por ahí que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Cuando uno de nuestros hermanos está en el piso es cuando tenemos que levantarlo en el nombre de Jesús. No, ¿qué hace este virus? Te pone el pie encima. Que se acabe de matar este pecador incircunciso. ¿Por qué? Porque como trae ese virus maligno, la persona entonces cree que tiene los beneficios de Dios y quiere sentir que esos beneficios son solamente para él y no para los demás. Se convierte en una forma de elitismo religiosa, y es lo que se vivía en ese tiempo. Los hermanos que estaban en Jerusalén sentían que ellos eran la crema innata de lo que Jesús había venido a hacer aquí en la tierra, y entonces por ese motivo los hermanos que estaban en Jerusalén, que no sabían para dónde hacerse, le dicen a Pablo: Pablo, ten cuidado, mira, ve y aparenta que no estás haciendo lo que estás haciendo, porque se te van a enojar los hermanos. Pablo les dice: ok, vamos a hacerlo. Dice el verso 24: tómalos contigo, le dicen, purifícate con ellos, paga sus gastos, bla, 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 para que ellos vean que andas ordenadamente. Esa es la clave, para que vean que andas ordenadamente, guardando la ley. Pero, verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, dijo Pablo: ya la hice. Ya me vieron, ya vieron que sí traje el velo, ya vieron que sí hice esto, ya vieron que sí hice lo otro, ya están ellos contentos. Verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verles en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Qué estamos viendo, hermanos, aquí? En la iglesia nada más entramos los que somos salvos. Es lo que estaban diciendo. Ahora, yo no quiero decir que ellos completamente estaban errados. Ellos estaban siguiendo una ley que el Señor les había establecido por allí en Deuteronomio capítulo 23. Y va junto conmigo. El Señor les aclara al pueblo de Israel qué es lo que tenían que hacer en cuanto a la congregación. 23:1: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová.
ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino, y cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No entraría entonces este grupo especificado aquí. Pero ¿qué hace este virus? Mire, hermano, este virus tan terrible que afecta en todas las esferas de la iglesia hace que algo específico que Dios dijo, nosotros le aumentemos más. Por eso le criticaban a Jesús. Jesús, ¿por qué sanaste a alguien en día de reposo? Eso es una blasfemia. Jesús les dice, miren, muy sencillos, ¿quién de ustedes cuando su asno está por ahí atorado, no lo saca del atolladero en el que está? Y es muy sencillo, les dice el Señor, quiero que entiendan algo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el día de reposo. Yo soy el dueño de esto. Entonces hago lo que yo quiero, porque yo fui el que establecí el orden para que fuesen ustedes diferentes a todos los demás pueblos, pero ustedes se han convertido en peor que aquellos pueblos. Entonces ellos estaban queriendo acomodar esto que estaba establecido en la ley, pero estaban tomando todo fuera de contexto. Y esa es la parte importante, hermanos, para cada uno de nosotros como hijos de Dios, no tomar fuera de contexto las indicaciones de nuestro Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces podemos contraer ese virus. Cuando algo especificado por Dios, usted y yo le aumentamos, se te pega el virus. Y para este virus, ninguna mascarilla jala. Para este virus, ninguna cosa que se haga aquí en la tierra puede librarnos. ¿Sabe qué es lo único que puede sanar este virus tan terrible, hermano, del legalismo? Se llama la sangre de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire, vamos más adelante. Hebreos capítulo 9. Encuentro algo claro que destruye completamente el virus del legalismo que ataca a la iglesia desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días. Hermano, dirá alguno, nosotros no somos legalistas, no traemos ese virus. Mire, le quiero decir una cosa. Todos, algo de legalista tenemos por cultura. Todos. Le digo, cuando sacamos más como cristianos en este tiempo lo legalista, cuando tú estás haciendo algo mal, inculpas a alguien más de que está haciendo lo mismo que tú. Y es lo que nos dejó Adán. Adán, ¿dónde estás? Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Acaso comiste, Adán, del árbol que te dije que no comieras? Señor, la mujer que me diste me dio. Qué chulo, qué bonito, todo un campeón. Y es lo mismo. Oiga, hermano, pues lo agarraron medio borrachito. No, pues usted ya vio al hermano Fernández, también andaba ahí medio servido. A usted le están diciendo, no al hermano Fernández. Ahí es donde sacamos voy a hablar de mí, saco yo el Abrahamcito legalista. Y todos algo de eso tenemos. Pero le tengo buenas noticias. El antídoto está aquí en Hebreos capítulo 9. ¿Estás listo? Vamos a agarrar el antídoto. Dice la palabra de Dios. Capítulo 9 de Hebreos verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ojo, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Algo de aquí. Pero el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte,
llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual, fíjese bien, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, ¿qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que nada, hermano, de lo que está escrito en la ley mosaica, nada de los cultos, nada de lo que tiene que ver con el santuario terrenal puede cambiar, hermano, la mente y la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque consiste, dice el verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y yo encuentro en la palabra de Dios que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Alguien dijo, hermano, entonces no tiene que ver con los taquitos. No. Se está refiriendo a esto que acabamos de leer. Consiste el culto, la práctica de ese culto consiste en comidas y bebidas, de a diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces dice la escritura, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, gozo y justicia. En eso consiste el reino de Dios. Seguimos leyendo, pero estando ya presente Cristo, y dice, ahí empieza el antídoto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son esas obras muertas? Lo que estaban defendiendo los judíos en ese momento. ¡Oh! Entraron unos gentiles al templo. Ay, mijitos, ese pacto ya se había acabado. Ya el velo en el templo cuando Jesús estaba en la cruz ya se había rasgado. Ya eso eran totalmente obras muertas. Ya eso no jalaba. Es querer hoy en día, vaya la comparación, con todo respeto, pero es hoy en día quererle echar un gallito a los carros de fuel injection. Ya no traen, hermano, carburador. Ya no funciona eso ahora. O querer meter un cassette. ¿Se acuerdan los cassettes? Mire, ahora todos muy jóvenes. No, yo soy de MP3 para acá. Querer meter un cassette, ¿dónde lo mete? Ya no entra, ya no es un pacto que esté ahorita funcionando, ya eso no jala. Vaya, ya muchos vehículos ni siquiera para el CD traen.
Me acuerdo que cuando la gente traía CDs, se sentía riquísima, que andaban a la moda, en la tecnología y que no sé qué. Y ahora yo traigo ahí en uno de los carros, solamente trae para discos. Y yo cuando saco mis disquitos me escondo, porque ya está eso obsoleto. Cristo Jesús viene y hace obsoleto completamente el primer pacto que acabamos de leer ahí en Hebreos, que está basado en cultos, en comidas y bebidas, que ya no tiene nada que ver, hermano, con lo que Cristo vino a hacer. Viene y cancela de una vez y por todas, hermano, ese pacto que tiene que ver con obras muertas. Pero los cristianos del primer siglo querían defender su ley. Entraron y profanaron el santo templo. ¿Cuál santo templo? Al momento en que el velo del lugar santísimo se rasga, ese lugar, ese edificio ya no tiene validez. Y hoy en día lo único que quedó de ese templo es una pared, y hoy los judíos van y tocan esa pared pensando que ahí está la divinidad, pensando que ahí está Dios. Pero Dios, hermano, es espíritu y Él está en todas partes. No lo podemos acomodar en una pared solamente. Es una pared que quedó del templo, y ahí es donde ahora van y oran los judíos, y van y ponen la mano y ahí están orando en lo que le llaman el gran muro, the great wall. Y ahí van y ponen la mano y piensan que ahí está Dios. No, eso ya quedó obsoleto. Ahora, hermano, lo que está funcionando para quitar, hermano, completamente el virus del legalismo es la sangre de Cristo Jesús, que vino, hermano, a cambiar todas las cosas. Verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Fíjense bien. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, fíjese, con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Fíjese, esto está fuerte, esto está profundo. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Ya está arreglado. Si el velo no machea, hermana, con el vestido, no es pecado. ¿Aló? Si no trae corbata, no está en pecado. Si hoy no cantamos los coritos del himnario, la iglesia no está en pecado. Y mucha gente así está: no, es que se ha perdido la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya no cantamos cuán grande es Él.
Ya no hemos cantado aquel canto viejito. La plena divinidad de Jesús ya no lo cantamos. ¿Y qué tiene? La iglesia no hemos dejado de alabar a Dios. ¿O sí? O sea, si no cantamos el corrido que a usted le gusta, no, la iglesia no va a alabar a Dios. Con corrido, sin corrido, Dios va a seguir siendo glorificado. Con músicos o sin músicos, vamos a seguir glorificando a Dios. A lo mejor pensamos, híjole, los músicos adultos no están, pero aquí están los adolescentes. Alguien siempre va a entrar a tomar el lugar que Dios quiere que se tome para que Él siga siendo glorificado. Es lo que hablábamos el viernes. Dios va a merecer y va a seguir recibiendo la gloria de su iglesia, sin importar, hermano, gustos de cada persona. Pero es que yo aprendí así. Pero no es parte de una ley. Y dice que lo que se hace costumbre se hace ley. Yo nomás hago una pregunta siempre que hay cosas que se hacen y la gente no piensa por qué las hace. Yo digo, ¿por qué las hacemos así? Por ejemplo, nuestro culto. Voy a hablar de nosotros como iglesia, ¿ok? Nuestro culto. ¿Por qué el culto no empieza mejor con la predicación? No, hermano, es que siempre se ha hecho así. Primero alabamos y luego recibimos palabra. Y antes de que el pastor acabe, pues nos preparamos porque vamos a orar y luego vas a comer. Y si volteamos todo y comemos primero y luego la predicación y alabamos al final. Y si el culto, en vez de que sea en la mañana, lo hacemos en la noche. Y si un día decimos, este domingo nadie va a venir encorbatado, todos vamos a venir en jeans. Pasa Cristo. Me están viendo así con cara que, hermano, yo no uso jeans. Sí, cómo no, todos usamos jeans. ¿A alguien le molestará? Quiero aclarar esto. Hay cosas, hermano, dentro de la iglesia que son culturales y no son parte del reino de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que algo es parte del reino de Dios? Porque aplica en todas las culturas. ¿Alguien dice amén? Aplicará a todas las culturas. Porque si es al revés y yo dejo que la cultura me gane, voy a estarle limitando a las personas que lleguen a Jesucristo. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia, hermano, en Jerusalén. Al estarle hostigando a Pablo, lo que estaba haciendo, estaba enseñando a los gentiles que, hermano, el reino de Dios, que el evangelio de Jesucristo ya no tenía que ver, hermano, con todo lo que acabamos de leer en Hebreos. Ya no tenía que ver con la circuncisión, ya la circuncisión tenía que ver con el corazón, no con algo físico. Ya todo lo que se hacía en el tiempo antiguo, ya, hermano, se había salido fuera de contexto, pero había terminado ese pacto y ahora estaba entrando otro nuevo. Y ahora en el nuevo pacto, hermano, era a través de la gracia de Dios. Por eso, hermano, hoy en día batallamos la iglesia porque algo de religiosillos y de legalistas traemos. Pero en esta hora, hermano, ese virus en el nombre de Jesucristo tiene que irse porque hay almas que salvar. No importando su cultura.
si es africano, si es hindú, si es oriental, si es budista, si es musulmán, lo que sea, vamos a poder alcanzarlos para Cristo, porque no vamos a cambiarle su cultura, vamos a cambiarle su conciencia a través del sacrificio de Jesucristo, limpiando sus pecados de una vez y por todas. Cuando la iglesia pensamos de esa manera, entonces si alguien, vamos a ponerlo de esta manera, si alguien llegase a uno de nuestros templos con un turbante, ¿usted no pensaba que algo estaba mal? Daría gloria a Dios. Pero están entrando al templo con su cabeza cubierta y dijo Pablo que eso era pecado. Ay, estoy metiendo a terrenos difíciles, ¿verdad que sí? No, mejor me regreso. Es cultural. Y cuando, como dice Hebreos, cuando la conciencia, hermano, es cambiada, cuando la conciencia a través del sacrificio de Jesús, hermano, completamente cambia, cuando es limpiada la conciencia, muchas otras cosas van a ir cambiando. El problema del virus del legalismo es de que nosotros queremos cambiar a la gente, pero el único que cambia a la gente se llama Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar a nadie. El Espíritu Santo sí lo puede cambiar. Nos ha cambiado, hermano, a nosotros y sigue haciendo una transformación en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le queremos cargar, hermano, más peso a la gente? A lo mejor que es nueva. Usted ya tiene que cambiar. Deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Deje que el Espíritu Santo toque lo profundo del corazón. Sigamos orando por ellos. Dios nos encargó dos cosas principales: amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si alguien anda mal, ámelo. Si alguien está haciendo las cosas incorrectas, necesitamos amarlo. Y el amor, hermano, cubrirá multitud de pecados. No dice encubrir pecados, no, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el mismo amor de Dios que está en nosotros hará que esa persona, al nosotros tratarla con el amor de Dios, va a decir: yo necesito cambiar. No puedo quedarme en esta misma situación. Yo necesito que Cristo haga un cambio como lo ha hecho con mi hermano. Me ha demostrado el amor de Dios y nadie lo había hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la palabra de Dios, hermano, al pie de la letra. Se lo he dicho en otras ocasiones y cada vez, hermano, necesito repetirlo. Pero yo no puedo cambiar a nadie. Es Cristo a través de su palabra, a través de su Espíritu, que cambia a las personas. Si algo no nos gusta, ya es una cuestión de ti mismo. Yo le voy a ser bien sincero. Hablando de música, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón. Y hágale como quiera. Pero a mi esposa sí. ¿Qué hago? Y cuando estamos que entre sí, que entre no, y que aquí, que allá, le digo: no, es que el reggaetón no es de Dios. ¿Dónde dice? Y ella me dice: el jazz no es de Dios. Le digo: blasfemia, blasfemia. Porque si nos vamos por cuestiones culturales, nunca terminamos y vamos a estar igual, hermano, que la iglesia primitiva. Ahora, fíjese las consecuencias de lo que esto hace. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, estamos leyendo el capítulo 21. Fíjese hasta dónde lo llevaron al hermano Pablo. Dice que lo agarraron y lo metieron, hermano, a la cárcel, porque toda la ciudad se había conmovido, se agolparon. Dice el verso 30, 21, 30, y se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraban matarle. Fíjese,
Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Fíjense, los mismos disque cumplidores de la ley se estaban sonando a Pablo y lo sacaron del templo. Y hermano, el trabajo de la iglesia no es sacar a nadie de la iglesia, no es sacar a nadie del templo. Dice que lo arrastraron fuera. Hermano, muchas de las veces por nuestras disciplinas, hermano, incongruentes, que no van con la palabra de Dios, con nuestros ideales, con nuestros gustos culturales, echamos fuera a la gente de la iglesia, porque eso es pecado. ¿Dónde dice? A Pablo lo arrastraron y se lo sonaban y se lo sonaban. Hermano, ¿cuántos de nosotros sin darnos cuenta nos hemos sonado a algún hermano, alguna hermana por nuestros gustos muy de nosotros, que no tienen nada que ver con el nuevo pacto que hizo Cristo en la cruz? No, hermano, es que así aprendimos. Bueno, qué bueno que así aprendió, pero hoy le quiero invitar a que aprendamos a desaprender. ¿Qué es lo más difícil de hacer? Paz de Cristo. Ya voy a acabar, pero quiero decirle esto. Lo más difícil que tiene que hacer el ser humano ya en su edad adulta es aprender a desaprender lo viejo para aprender lo nuevo. Hermano, nos está diciendo que el evangelio es viejo. No, le estoy diciendo que muchas de las prácticas religiosas que aprendimos hace muchos años no van con el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús no consta y no tiene nada que ver con lo que usted y yo hagamos. Dice la escritura, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces yo me salgo de ahí, estoy, hermano, infringiendo el nuevo pacto, estoy blasfemando ahora sí, adelante de Dios, diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, porque ahora necesito yo hacer algo en mi humanidad para echarle la mano a Dios. Y eso es incongruente, hermano. Sigamos con el punto que estamos aquí mencionando en el verso 32. Lo sacaron, lo golpearon, y dice que el tribuno lo prendió y lo mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otra cosa. Como no podía entender nada de cierta causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Fíjese nomás. Y si le damos vuelta, hermano, mire, la cosa se pone peor. Mejor aquí le paro. ¿Qué me dice entonces a mí la palabra del Señor Jesús? Que debo yo evaluar mi vida y entender, como hijo de Dios, que mi salvación depende de lo que hizo Jesús. Depende del sacrificio de Jesús. Paz de Cristo. Mi salvación y la salvación de los demás depende de lo que hizo Jesús solamente. No hay nada que yo pueda hacer aquí en la tierra, hermano, para merecerme más la salvación que solo Jesús me da. Lo que yo tengo que hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, es arrepentirme de todos mis pecados y ser bautizado invocando su nombre. Y eso, hermano, hace válido el nuevo pacto en nuestras vidas. Yo no tengo que hacer nada más que eso, arrepentirme y lavar mis pecados invocando su precioso nombre. No hay de otra. Ya, si algo, hermano, de lo que hacemos como iglesia tiene que ver con algo que a usted le gusta, y ahora dice, todos los cristianos nos vamos a vestir de azul, y yo vengo de verde. No, es que si no viene de azul, usted está en pecado. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Es que está en desobediencia. ¿Desobediencia a quién?
a Dios. No, señor. Aquí todos pugnaron y eligieron que todos viniéramos de azul, pero la camisa azul estaba sucia y me traje la verde. Y por eso me van a matar, por eso me van a correr. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Pero el sacrificio de Jesús sí tiene que ver, hermano, con la salvación de nuestras vidas. El virus del legalismo, hermano, se tiene que ir en el nombre de Jesucristo, porque estaremos matando a nuestros propios soldados sin necesidad. Lo dije en una ocasión y lo digo hoy otra vez. El día que el hermano Abraham esté en el piso, yo espero que uno de mis hermanos me extienda la mano y me levante, y no que me dé el tiro de gracia ahí en el piso. De gracia recibiste, de gracia dada. Es que no cumplió con la ley. ¿Cuál ley? El Señor nos mandó a hacer una sola cosa, mis hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien alaba a Dios esta mañana? Alabe a Dios, hermano, en esta noche, en esta mañana, perdón. Alábelo. El día 31 de octubre, hermano, se celebra el día de la Reforma Protestante. 31 de octubre acaba de pasar. Y los que traían ese movimiento o traen todavía ese movimiento, precisamente en eso se enfocan. Solo gracia, solo escritura, solo Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de entender que solamente la gracia de Dios nos ha salvado, solamente el sacrificio de Jesús nos ha salvado, y recordar lo que dice Efesios: un Señor, una fe, un bautismo. Él es el único que nos salva, no nada de lo que yo haga. Y yo quiero invitarle en esta preciosa mañana que si usted ha sentido celo por X o Y situación con un hermano o una hermana, y usted dice: me hierve la sangre, el celo por tu casa, Señor, me ataca, que ese celo lo reprenda en el nombre de Jesucristo, porque no porque alguien peque diferente a como peco yo significa que tengo derecho a juzgarlo. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces nadie puede tomar la actitud de los hermanos de Jerusalén diciendo: este está yéndose en contra de la ley. Ya está obsoleta. Ya no sirve. Ahora lo que sirve se llama Jesucristo, su sangre, donde fue derramada, hermano, en el lugar santísimo real, en el cielo. Y ese sacrificio, hermano, le ha limpiado a cada uno de los que hoy estamos aquí. Y si no has sido lavado tus pecados con la sangre del Cordero, hoy es el día de oportunidad de que tus pecados sean perdonados a través del sacrificio de Jesús. Póngase de pie, por favor. Y hoy vamos a aprender a desaprender. ¿Cómo, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Mire, muy fácil. Le vamos a pedir a Dios que todo lo que hemos nosotros hecho y realizado a través de los años, que no va con lo que Cristo Jesús vino a hacer, que poco a poco el Señor nos revele de qué manera ir erradicando eso de mi vida personal. Que no venga a mi mente el pensamiento elitista de decir: bueno, yo soy salvo y aquí vienen estos también. No, porque estaríamos fuera del reino de Dios. Cuando yo estoy dentro del reino de Dios, quiero que más gente entre al reino.
En otras palabras, mire, para ponerlo en palabras más conocidas, cuando perdemos el primer amor, es que quizás nos ha afectado el virus del legalismo. Porque el que vive su primer amor, ese virus no lo ha tocado para nada. Y va a haber personas que nos van a decir, sí, hermano, estás en tu primer amor, ya se te pasará. Eso debe seguir, debe continuar todos los días de nuestra vida. Estar contentos, estar agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que no éramos dignos, pero el Señor nos hizo dignos a través de su sacrificio. Retomar, hermano, el primer amor, que fue lo que el Señor le reclama a las iglesias de Asia Menor: por cuanto has dejado tu primer amor. Y lo recalca claramente: tengo esto contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Le está diciendo el Señor claramente: te has vuelto legalista, te has pensado que por lo que tú haces ya la libraste. Hermano, tenemos que ir siempre delante de Dios con un espíritu contrito y humillado, reconociendo que si no es por su gracia, nosotros, hermano, no tenemos salvación, no tenemos vida eterna. ¿Por qué? Mire, muy fácil. Cualquiera de nosotros, ya han pasado quizás años desde que caminamos con el Señor, en un tris de dedos se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros y nos regresamos al mundo. Y si la muerte nos sorprende, ¿de qué sirvió? Y no nos va a valer: Señor, mira, yo me bauticé y yo iba a la iglesia. El Señor nos va a decir: te volviste legalista y pensaste que por lo que estabas haciendo alcanzabas la salvación y por eso te regresaste al mundo. No nos va a valer. Pero quien vive, hermano, humillado delante de Dios, dice la Escritura, que cuando fuere tiempo Él nos levantará. Yo quiero, hermano, que usted y yo seamos levantados a todo momento. Que gente que llegue a este sitio vea en la iglesia apostólica aquí en Austin, vea, hermano, gente que ama el reino de Dios, gente que ama a Dios, gente que ama a su prójimo y que no le interesan sus gustos personales, con que la gente se salve. Eso es lo importante. Y si alguien se salva, yo me voy a alegrar. El más matón se salvó, gloria a Dios. El más loco de la ciudad se salvó, gloria a Dios. Quien me caía muy mal en el trabajo se convirtió a Dios, gloria a Dios. Ese será, hermano, una muestra de que ese virus se ha ido. Y yo creo que esta iglesia, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos va a seguir guiando a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos en esta hora se unen conmigo en oración y le decimos al Señor: Señor, si hay algo de eso en mi vida, Señor, sácalo. Sácalo, Señor, sácalo. Te pido que me permita, Señor, vivir siempre humillado bajo tu mano poderosa. Que no se me olvide qué es lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, y no algo que yo esté haciendo. Y así como David, decirle al Señor: Señor, mi pecado está siempre delante de ti. No te puedo engañar. No puedo hacerme el muy santo. Tú conoces todas las cosas. ¿Oramos? Cierre sus ojos, levante sus manos y háblele a Dios.